versos 260 y 261. Que se llama La historia del venerable Lakuntaka Bhatia. Había un venerable Bhatia y era conocido como Lakuntaka Bhatia porque era pequeño en tamaño, entonces le llamaban Bhatia el pequeño. Un día este venerable fue a atender al Buda. Atender significa como ir al servicio del Buda y estar con él y como acompañar al Buda. Al despedirse del Buda, un grupo de 30 monjes entraron a ver al Buda también. Entonces le vieron salir. Y Buda vio como hay algo para enseñar en este instante. Entonces el Buda le preguntó a los monjes, ¿ustedes al entrar vieron un venerable salir de este lugar, este edificio? Y ellos respondieron, no, solo vimos un novicio irse de aquí, porque era muy joven. Y el Buda dijo, oh monjes, él no era novicio, era un venerable. Era un venerable, pero muy joven. Monjes, no llamo a alguien venerable simplemente porque es viejo o que está sentado en lugar de un venerable. Considero a alguien que comprende las verdades y es siempre amable a los otros, un venerable verdadero. Amabilidad. En nuestro mundo, muchas veces, cuando alguien sabe más, entonces su nariz empieza a desubicarse de su cara. ¿Cómo? Va a ir para arriba. ¿Hay ese dicho o no en español? Sí, hay. Y usted han encontrado a alguien cuando está hablando con ese, te mira así. Y sí, dígame, oh sí, así, arrogancia. Pero en budismo, la práctica, alguien que está en el Dharma es humilde. ¿Qué le parece? Comparte, habla, conversa, pero no impone. Esa amabilidad. Entonces, vamos a ver la traducción de los versos. 260 dice, no porque tenga blanca la cabeza es un anciano. Anciano en el sentido de alguien venerable, sabio. Será de edad avanzada, pero se puede decir de él que ha envejecido en vano. Y continúa. Aquel en quien existen verdad de 4 nobles verdades, que vive en esto, y moralidad, la no violencia, el dominio de sí mismo y el autocontrol, ese, sabio y libre de impurezas, puede ser llamado anciano o venerable. En la cultura oriental hay una énfasis en edad. Oh, ese que vivió más debe saber más. No necesariamente. En la cultura occidental, y estoy generalizando, hay un elogio por la juventud. Entonces, ay, ¿qué sabe ese viejo y esa vieja? Ambos son posturas extremistas. Para saber si alguien está en el Dharma, no es por su edad, es por cómo es, cómo vive el Dharma. Cómo Dharma sale no
solo por la boca, sino por su forma de ser, comportamiento. Entonces, eso es algo para tener en cuenta. No violencia. Dominio de sí mismo y el autocontrol. Está hablando de control, controlado en los sentidos. ¿Cuántos sentidos tenemos? Ojos, nariz, ojo, oído, nariz, lengua, gusto, y tacto y mente. Los 5 órganos de facultad son 5 y a través de la mente percibimos cosas. Si uno no está controlado, ¿qué sucede? Uno vive más como un animal que como un humano o un practicante espiritual. Cuando alguien dice, sí, pero el humano sí, nos enojamos. Es como diciendo, está bien enojarse. Está bien tener odio. Sí, es naturaleza humana que nosotros codiciamos. Entonces, ¿qué uno está diciendo? ¿Está bien codiciar? Autojustificación es una de las cosas más perjudiciales en la práctica. Uno, en vez de diferenciar bien y el mal, uno se autojustifica y dice, está bien. Ahora, no estamos diciendo que uno debe estar tan restringido o constipado todo el tiempo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de ese sendero medio en que uno sabe bien y mal. Uno, si no está haciendo bien, uno sabe, estoy codiciado. Sí, ya tengo 5 bolsas, pero ahora quiero ese Gucci. Y quiero ese Chanel. Y sí, es por mi codicia, pero voy a tratar de manejarlo. Pero por lo menos sabe que es una codicia. En vez de, no, está bien, hasta que yo llegue a 10, no vamos a ver. No vamos a trabajarlo. No. Uno no autojustifica. Uno enfrenta y entiende bien y el mal, tal como es. Estar controlado en los sentidos es muy importante. ¿Qué pasa cuando comemos más? Cuando tenemos hambre y comemos. Al comer, ¿cómo sentimos? Bien, ¿no? Satisfechos. Pero ¿qué pasa si papá y mamá o parientes come más? Los italianos, los judíos, los chinos siempre encantan así, come, y ya uno está hasta aquí. ¿Qué pasa después? Empieza a sufrir. Tener hambre es un sufrimiento. Comer demasiado también es un sufrimiento. La moderación, el sendero medio es la práctica donde está todas las cosas. Ahí está el balance, el equilibrio. Controlado en los sentidos es poder entender qué está sucediendo con su mente. Surge codicia, surge ira, surge la ignorancia. Uno está bien claro de lo que está sucediendo y uno no autojustifica y uno lo trabaja.